Muy buenas, tengan todos y cada uno de ustedes quienes están en este momento dentro de este contexto, de esta información, de esta investigación, esta línea de investigación dentro de los sistemas de producción agrícola. Son las características agrostológicas y microbiológicas en los suelos del Pachaca, a 3.550 metros sobre el nivel del mar, y la comunidad campesina Santa Fe de Paras a 4.450 metros sobre el nivel del mar para la producción animal. Esto en Ayacucho, nuestro país, el Perú. Vamos a comenzar con una realidad palpitante, fuerte. Lo vemos. No, Pachasola, todo cuenta, Naxcanico, Reyes Cánico, Respeta Cánico, Somaja, y mapas, Canampas, Sinoja, Conanga Manana, llegan coñacho, te un coña, Chaita Nati, para que haya animal pues suficiente, y Chay Churapinko, Bila kuna pisa chispan bila kuna ten chay gusto pay paskaja kay Pachasolapa. Punta taka karam ka ana anga nasa ko na vecinil ko. Pay kuna psuwa ko mi bakata. Liu patak mi cara llama, paco, oveja, caballo, cabra chacona. Chay dan yo ko mantenis koniko ustedes koniko me llevan hasta que animal chay ko manam kay na natsuak kanan na también latayas pan la cuidaron ya kay pastumanta ya comanta animal chay guaños na tienen ya que pide taricunico. El Apu Ritipata forma parte de la cordillera Chonta, una de las 18 cadenas de montañas de Perú. Según un estudio del año 2020, esta cordillera ya perdió el 95% de su área glaciar. La extinción de la nieve en esta zona y en el Apu Ritipata es inminente. Las consecuencias ya lo sufre la población de Santa Fe, que depende de la crianza de alpacas, un animal que necesita de agua y pastos altoandinos para sobrevivir. Y preocupante. Empezamos por querer hacer este trabajo que necesitábamos urgentemente, ¿no? Poder compartir y poder manifestar. Vamos a ver. Este estudio que se hace en Jarhuapampa, un lugar experimental con pastizales naturales. Esta comunidad campesina, en Paras también, la provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, está a una altitud de más de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en estos lugares se establece estos experimentos y teniendo como principio los estadios climáticos. 3 zonas notorias que propone Moncada, 2023. Dice el estadio lluvioso de diciembre a marzo, un estadio intermedio de abril a noviembre, ¿no? Y un estadio seco de mayo a agosto. Indudablemente la precipitación es notoria en cada sector, ¿no? Por ejemplo, lo lluvioso, que está desde diciembre, enero, febrero, marzo, un promedio de 145 milímetros, es decir, 145 litros por metro cuadrado. El intermedio, alrededor de 51 litros por metro cuadrado, ¿no? Y en la época seca, el estadio seco, 15 litros por metro cuadrado, ¿no? Esto es de mayo a agosto. Entonces, vimos que es importante
esta tendencia que ustedes van observando, que hay una caída, ¿no? Si ustedes no observan acá, desde el 2000, ¿no?, que iba elevándose, hay una caída fuerte y sigue disminuyendo este aspecto. Entonces, se hace un trabajo de inoculación de bacterias con un potencial agrobiotecnológico en pastizales de esa comunidad de Jarhuapampa, presentado por Michelle Ailas. La doctora Neri Santillana es quien asesora, ¿no?, este trabajo. Estuvimos también como miembros dentro del jurado y con apoyo del ingeniero Godofredo Mamani. Entonces, optamos por hacer todo este estudio interesante y a nivel estadístico, significativamente, si nosotros observamos este aspecto, pues no hay diferencia significativa, ¿no?, a este nivel, ¿no? Es decir, con los tratamientos 7 al 10, con un abonamiento básico, superan tanto en el experimento 1, tanto en el experimento 2, ¿no?, con abonamiento básico y fertilización química. Pero esto es el conjunto de plantas. Entonces optamos por querer hacer un estudio. Esto es justamente el diseño, si ustedes observan acá, desde las 7 tratamiento 1 hasta el 19, es bacterias, ¿no?, unas cepas, 19 cepas con abonamiento básico. Una parcela o un tratamiento, porque son con repeticiones, ¿no?, abonamiento básico con guanosol, roca fosfórica, sulfato de potasio, y otro que era la fertilización química netamente en función a su requerimiento, con nitrato de amonio, superfosfato de calcio triple y sulfato de potasio. Pero lo interesante está aquí. Un control, un testigo, ¿no?, un placebo que le dicen en medicina, sin cepas, sin fertilización y sin abonamiento. Interesante resultado, ¿verdad?, para ver un poco esta tendencia. Entonces vimos, sí, pues a nivel observamos a nivel de toda parcela, de todo experimento, sí, pues esta cepa y el tratamiento 21 con fertilización química superan estadísticamente a todos los tratamientos, a todas las parcelas que habíamos trabajado con sus respectivas repeticiones. Entonces, optamos un segundo experimento, ahí lo ven ustedes, el segundo experimento, también de la misma manera, ¿no? El control estaba por aquí, ¿no?, bajísimo, mientras que aquí las cepas superaban estadísticamente estas cepas, y el tratamiento 20 con abonamiento básico, ¿no?, superaba, y el 21, que es fertilización química, en conjunto, en todas las especies, evidentemente, superaban estadísticamente, pues, a todas las parcelas que habían sido tratadas con estas cepas, ¿no?, con estas cepas, ¿no? Inclusive el 20-21, ustedes lo ven acá, están superando estadísticamente al control. Preocupado por esto, también hicimos un nuevo trabajo. Acá está lo notorio, ¿ve? Rendimiento total, porque hay que verlo en materia seca, ¿no? No podemos verlo a ese nivel. Esto es todo el conjunto de plantas, ¿no? Y la parte que están observando, ¿no?, esta parte baja, ¿no?, optamos por estudiar cómo es el monocultivo, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? Si el azulito es el rendimiento total de materia seca, pues el rojo, rendimiento de Festuca olicófila, el plomo, rendimiento de Calamus bicunarum, y el anaranjado, rendimiento de Molembeja niularis. ¿Qué cosa ya nos decía aquí? ¿No? El estudio de macronutrientes y micronutrientes, ¿no?, tanto en la Festuca, tanto en la Molembergia y el Calamarostis. Pero cuando estudiamos por especie, ¿no?, y si ustedes observan, Calamarostis bicunarum está aquí, la Festuca olicófila está aquí,
y la Muhlenbergia ligularis está aquí. ¿Qué encontramos acá? Fíjense ustedes el tratamiento 22, que está ya con amarillo. No hay diferencia estadística en Calados Vicunarum, sean las cepas, sea la fertilización, abonamiento básico y fertilización química, ¿no? Igualmente en Festuca olicófila, sí es cierto que está aquí al final, ¿no? Pero numéricamente sí hay diferencia, pero estadísticamente, ustedes ven esta AA, pues me está indicando en todas ellas que pues no hay diferencia estadística significativa. Entonces, a nivel de monocultivos es así. Y a nivel de cultivos polifíticos, ¿no? Caramba, la cosa cambia. Vean ustedes. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Nos lleva a estudiar este aspecto interesante de cómo, de qué manera se van distribuyendo. Y si ustedes ven acá, está un triángulo en el cual el tratamiento, ¿no? Testigo, control, sin abonamiento, se ayuda mucho del magnesio, del boro, ¿no? Y no hay diferencia significativa con el 21 control. ¿Qué cosa es el 21? Fertilización química, ¿no? Porque el 20 está por acá, ¿no? Vamos a ver. 3, sí. ¿No? Entonces, acá está. Bueno, me hace ver que requiere este elemento el fierro inclusive, se dan cuenta ustedes. Esto me hace ver en un análisis de componentes principales también la presencia de este control, está como control 3, indudablemente es el de testigo, ¿no? Está con la bacteria 14, ¿no? En Calamagrostis, y muy semejante en control 2, que es fertilización química, y para ello requiere mucho boro y magnesio. O sea, muy bien contribuyen estos elementos para que el rendimiento de la producción sea estable. Interesante. También vimos con respecto a Festuca olicófila. Igualmente ustedes verán, ¿no? Este es el triángulo que vemos. Está el boro, está la cepa 10, la cepa 11, acá está nuestro control, ¿no? Está cepa 19, ¿no? Está zinc, cobre y calcio, ¿no? Mira de qué manera con estos elementos que están contribuyendo para que este control, este testigo, pues, aquí está también molibdeno, que hace que pueda producir, ¿no? En un análisis de componentes principales determinamos igualmente el boro, el zinc, fósforo, ¿no? Y con las cepas 4, 19, ¿no? Y acá está el control, ¿no? Que están asociados. Entonces, nos hace pensar que, carambas, hay esas contribuciones del boro, del zinc, ¿no? Y también vimos en la Muhlenbergia ligularis. Igualmente, acá ustedes van a observar, ¿no? El zinc, el cobre, y tanto con fertilización química, el rendimiento es igual al testigo 22, con la cepa 18, ¿no? Principalmente. Vean ustedes, pues son 19 cepas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? Que hay alguien o algunos, ¿no? Microorganismos que están trabajando aquí. Muchos microbiólogos, por eso estaba la doctora Neri Santillana, ¿no? Y ahí lo vuelven a ver, testigo 3, el testigo 3, que es control 3, o el sin fertilización, sin abonamiento básico, ¿no? La presencia con molibdeno y zinc, ¿no? Interesante, la cepa 18, la 8 y la cepa 19 están contribuyendo para que Muhlenbergia ligularis continúe.
Entonces, todo esto nos lleva a hacer un trabajo comparativo, un trabajo de estudio, de investigación de los microbiomas en plantas y suelos, microorganismos que van a coadyuvar la productividad agrícola. ¿Qué microorganismos están metidos acá? No identificado precisamente cuáles, sino el efecto que vamos a ver, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? En la rizósfera y en la filósfera. Entonces, vimos necesario estudiar en Alpachaca los pastos naturalizados y en la Comunidad Campesina Santa Fe de Paras, pastos naturalizados, ¿no? Y pastos cultivados, como el caso de Reyes, Trébol, ahora lo vamos a ver. Estuvimos en Alpachaca, 3 lotes ubicamos, ahí están, ¿no? Aparentemente pastos muy buenos en verde, pero veamos la materia seca. En Santa Fe de Paras, un césped de puna, un bofedal y un pajonal, ¿no? Que lo vamos a ver ahora sí. Variables, indicadores. Tiene que ser un trabajo científico, un trabajo que ha sido aprobado por la Universidad San Marcos, por la revista, ¿no? Que está propiciando trabajos indexados. Contribución de bacterias endófitas nativas en la acumulación de nutrientes en poáceas altoandinas. Un trabajo muy interesante que hicimos pues con la doctora Neri Santillana, Alex Tineo, Godofredo Mamani, Michael Ailas y el que habla con el doctor Francisco Espinosa. Fue un trabajo que inmediatamente al RIVET, la Revista de Investigación Veterinaria de Perú, nos fueron aceptados. Y para el análisis estadístico, pues teníamos que tomar todos estos detalles, porque es un trabajo, como dice la naturaleza, multivariado. No es un trabajo de una tendencia, vamos a decir, simple, sino, como dice la naturaleza, multivariable, multivariado. No solamente uno o dos factores, sino todo aquello que tiene que influir dentro de lo que es el PAS 411 de la Universidad de Oslo, Noruega, ¿no? Y tomando siempre como criterio básico la técnica de análisis de datos estadísticos cuantitativo, una correlación de análisis de regresión, una de componentes principales y ecuaciones estructurales. Al analizar eh, pasturas y pastizales, convencionalmente decimos pastura, pues aquello que se siembra, que es cultivado en Alpachaca, por ejemplo, y los pastizales, pastos naturales, ¿no? Pastos del lugar, netamente nuestros, en Santa Fe de Paras. Encontramos como resultado, viendo las especies deseables, el índice forrajero, el problema de calvas, suelos desnudos, el índice de vigor, en cuanto a calidad o condición de pastizal y la disponibilidad de abrevaderos, altitud, calidad agrológica, valores límites de las clases y la clase económica, encontramos ambos, Alpachaca y Santa Fe, de condición regular. Es decir, ni bueno, ni pobre, ni muy pobre, ¿no? Entonces está en ese ambiente. Pues bien, motivados por ello, investigamos cómo van las pasturas en la zona, en la región. Y cosa curiosa, ¿no? Pues en rendimiento de forraje verde oscila desde medio kilo a 2,5 kilos por metro cuadrado. Pero esto implica que a nivel de forraje verde no hay, ¿no? O sea, una cierta diferencia significativa, ¿no? Encontramos que con Dorjocha, por ejemplo, en un productor tenía mejor producción y también el mismo con Dorjocha la menor producción. Pero como nos interesa a nosotros, ¿no? Siempre la parte de materia seca, porque es lo que va a consumir el ganado, encontramos que a nivel de materia seca no hay diferencia estadística significativa. Es decir, tanto como desde medio kilo a 2,5 kilos, con esa variabilidad, están estadísticamente iguales, ¿no? En materia seca, que es lo más importante, que nos interesa, ¿no? Son, vamos a decir, desde medio kilo a 100 gramos por metro cuadrado. Bajísimo, en verdad.
Entonces hay preocupación a este nivel. Llevamos un poco a ver qué variables están interactuando allí y encontramos, sí, pues, que a nivel de Cóndor Rocha son todas estas variables que están interactuando, ¿no? Como la producción de leche, el peso de bocados adecuado, hay una buena energía, hay fauna, buenos animales, el rendimiento tanto de forraje verde como de materia seca está por ahí, ¿no? A diferencia de Chiara, que es un poquito más ajustado, tiene poca frecuencia de riego, a pesar que hay buena cobertura, pero la cantidad de estiércol, bueno, es dominante ahí porque ellos trabajan con ese pastoreo, ¿no? Posiblemente de buena densidad, porque encontramos estiércoles por metro cuadrado una buena cantidad. Entonces, estas son las variables que influyen en cada lugar para que pueda ser mejor, ¿no? O igual, ¿verdad? Y aquí notoriamente vamos a observar, pues, el, los dos lugares y sus componentes, ¿no? Esto en Alpachaca y estos componentes en Paras. Entonces, si notamos así, fríamente, muy semejantes, ¿no? Los componentes. Aparentemente una dominancia de los pastos cultivados frente a los nativos, pero en conjunto es mayor, ¿no? Entonces también la cobertura, ver un poco la presencia, ¿no? De los céspedes, de los pajonales, de los bofedales, y en verdad, pues lo divide estadísticamente en dos componentes, Paras y Alpachaca, ¿no? Ahí están los conglomerados, los agrupa así, los diferencia. Tan igual, porque es un concepto de multivariado, tan igual como podemos observar aquí también, ¿no? Tanto paras que están siendo influenciados por estos elementos, mayor cobertura, mayor rendimiento del forraje, mayor conductividad eléctrica y sobre todo mayor hongos micorrízicos. Más del 95% de las plantas del mundo están siendo en esta actividad mutualismo, del mutualismo con hongos micorrízicos y la planta. Hay un mutualismo ahí, ¿verdad? Una ayuda entre ambos. En el Pachaca hay una relación bacterias y hongos, ¿no? Sí, pero lo que domina ahí es la densidad aparente. Y esto es problemático, porque la densidad aparente, que se redunda en estos estudios netamente de microelementos y macroelementos, la parte climática, en fin, notamos, sí, pues, que esto es peligroso, tremendamente peligroso, porque en un suelo compactado, ¿no? Hay falta de oxígeno, hay absorción deficiente, hay un metabolismo lento, muy poca energía, raíces debilitadas, plantas malnutridas, raíces que crecen menos, exploran menos espacio, no hay agregados, hay una falta de agua en la planta, hay una respiración acelerada, por lo tanto esa cosecha va a ser muy pequeña y de una calidad inferior. Todo el problema de un suelo compactado. Ya lo hemos dicho, la dominancia de las plantas en el mundo es fuerte, ¿no? Más del 82%, lo dice la INAM, un suelo sano, un suelo activo, un suelo vivo, un suelo en movimiento, tiene bichos por todas partes y hacen cosas interesantes. Claro, este mutualismo que decíamos entre microbios y plantas es efectivo, ¿no? Más no así los animales que son consumidores primarios y los humanos de repente secundarios. Entonces, esto redundantemente le da tremenda importancia a los hongos micorrízicos. Y vean ustedes, donde hay hongos micorrízicos, pues mejores raíces, a diferencia de donde no existe hongos micorrízicos, vamos en Alpachaca, ¿no? Hay hongos y plantas, indudablemente, ¿no? Bacterias, pero la presencia de hongos micorrízicos es deficiente. Cuando David Johnson de la Universidad de Nuevo México
analiza un poquito este problema, encuentra pues con nitrógeno nada más 0% para ver el crecimiento de la planta. Con potasio, igualmente, 0%. Solamente fósforo, 4%. No, es la respuesta a materia orgánica, 12%. Entonces no es ni el fósforo, nitrógeno, elementos, los mejores elementos, ¿no? Porque para el crecimiento de las plantas requerimos la relación hongos-bacterias. ¿Cuánto? Mira, 88%. Entonces son los hongos y las bacterias, son los bichos, los microorganismos que coadyuvan el crecimiento de la planta. ¿Está bien? Y mucho más si la relación, reiterativamente decimos, es 1 a 1. Para pastos estamos hablando, ¿no? Porque coníferas y todo, árboles, arbustos, más hongos micorrízicos, mientras que para pastos tempranos, anuales, las buenazas o malezas que decimos, o suelos desnudos, es por debajo de 1, ¿no? Entonces, ahí está el trabajo. Más análisis encontramos también, sí, la relación 1 entre hongos y bacterias notoriamente en diversos otros informes. Hicimos lo mismo en el Pachaca. Y en la planta está por encima de 3, esta relación hongo-bacterias, ¿no? Eh, en el suelo, el sector 2, ¿no? El sitio 2 es bajísimo, pero donde se está naturalizando presencia de juncáceas, plantagináceas, ¿no? Ya tenemos el caso, por ejemplo, de este llantén, ¿no? Que gracias a esa presencia está por encima de 1, ¿no? Entonces, hay más dominancia de los hongos. En la región Paras, en el sitio 1 es menor, pero en el sitio 2 ya va llegando a reconstituirse, a regenerarse. Ya está llegando 0,38 y es una tendencia a aumentar. Esto vamos a continuar estudiando con la doctora Neri Santillana. ¿Por qué el Pachaca está bajísimo en su producción? Porque encontramos estiércol seco, fosilizado, en proceso de oxidación. Una ausencia de insectos benéficos o bichos en toda la superficie. ¿Qué van a comer? Y si comen, mueren, porque esto está con ivermectinas, son antiparasitarios, ¿no? Entonces, ¿cómo puede existir fauna o microorganismos en estos suelos? Si están fertilizados, si están con antiparasitarios los animales, y cuyo estiércol que debe ser alimentado, metabolizado por los microorganismos, no son descompuestos, no son metabolizados. Ahí está el ejemplo. Y esto le echo la culpa en verdad a, a las ivermectinas en general, que tienen un poder residual de más de 120 días. Entonces, hecho el estudio en el Pachaca de el componente bacterias y hongos, notamos sí, pues es interesante en cuanto a pastos cultivados la presencia de bacterias y hongos, tanto en los trébolos y en los raigrases. Mientras que los hongos micorrízicos, ¿no? Hongos micorrízicos son mucho mejores en rendimiento y en producción y en presencia para la Alchemia diplophila, para el Calamus bicunarum, Asiagne pulvinata y Distichia moscoides. Entonces es mayor y con mejor cobertura, y como ven ustedes, todo lo verde es positivo y lo rojo es negativo, ¿no? Entonces hay buena correlación. Hay buena presencia de hongos micorrízicos y hay buena presencia de los pastos nativos. Interesante resultado que nos arroja. Encontramos, pues, también un problema hace 10 años en Paras. Sí, esta es una foto de Paras y que en febrero del 2025 va a ser algo interesante. Ya está prácticamente, va a cumplir 10 años este trabajo de la ingeniera Tulia García León, quien es directora del Centro de Desarrollo Agropecuario, y esperamos de verdad que este trabajo ya se está duplicando, se está imitando a la naturaleza.
Lo vemos. Vemos entonces, en verdad, este trabajo resultó interesante. 10 años donde la naturaleza ha actuado, porque el trabajo fue implantar estas polilepis, ¿no? Es una rosácea, ¿no? Igual que la alchemilla, pero arbustiva. Entonces aquí está el trabajo de hongos y bacterias. ¿Y esto por qué? Si nosotros analizamos un poquito este detalle, vamos a observar que tenemos en los tejidos vegetales, que es nuestro trabajo que debemos propiciar, la presencia de estos tres grandes elementos: carbono, 45%, oxígeno 45%, hidrógeno entre 5 a 6%, y el resto de macro y microelementos, miren ustedes, ¿no? Va disminuyendo ahí a ese nivel, menos del 1,5%, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva pues a definir claramente que las plantas requieren esa presencia, ¿no? Notoria de materia orgánica. ¿Dónde hay carbono? En la materia orgánica. ¿Dónde hay oxígeno? En el conglomerado, en los agregados que hacen los bichos, los microbios. Igualmente el hidrógeno en el agua de lluvia, ¿no? Que van a ser acumulados con la materia orgánica, y los micro y macroelementos que van a ser metabolizados, van a ser eh, formados, como diríamos orgánicamente, por los bichos, ¿no? Y si comparamos un poquito esta tendencia de una planta micorrizada y no micorrizada, ahí están los resultados, ¿no? Ese trabajo en mutualismo, el trabajo en las raíces. Esto entra a fortificar la planta. Y asimismo, veamos esta comparación sin micorrizas y con micorrizas. Esto tenemos en paras y en nuestros pastos naturales, en nuestros cultivos donde los suelos están vivos, ¿no? Este es un mutualismo. Sin micorrizas es un problema, pero ¿cómo eliminamos con herbicidas, con fertilizantes químicos estas interacciones? Cero se daría. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Por qué se degrada en el mundo, en nuestro país, ¿no? Los suelos, por justamente no buscar este mutualismo. Y esto no es nada nuevo, en verdad, ¿no? Si ustedes observan tranquilamente esta microcadena alimenticia, esta microcadena trófica, donde los recursos básicos son bacterias y hongos que van a ser consumidos ya sean por los recicladores, por nematodes, por predadores, por saprófagos, que a las hormigas, termitas y lombrices servirán de alimento, porque ellos también representan los ingenieros de este ecosistema. Y lo dice la doctora Armenia Velázquez Gurrol en la traducción, es una microbióloga mexicana. Coleman y otros
también hacen este análisis en plantas buscando la patología de plantas y encuentra pues que hay benéficos el año 2011, ¿no? Está el DOI ahí. Y esta es otra forma de representar, que lo hace también, ¿no?, los microbiólogos, los niveles tróficos del 1 al 5, comenzando desde la parte primaria, ¿no? Los autótrofos, como las plantas, que forman materia orgánica, ¿no? Celulosas, ¿no? Hemicelulosa, ligninas, que también van a demorar, es cierto, pero necesitan de los hongos, de las micorrizas, de los saprófitos, de las bacterias, de los nematodes, que servirán de alimento a otros protozoos y nematos y microartrópodos, que servirán de alimento a los nematos y artrópodos, que servirán de alimento a nuestras lombrices, arañas y a los pajarillos. Fíjate todo esto que no conocíamos anteriormente. Y esto es la belleza del suelo, la rizofagia que se da ahí, ¿no? Y también entramos al análisis estructural. Aquí vemos un poco los componentes, ¿no?, que son variados, múltiples variables. Hallamos su correlación de Pearson. Por lo tanto, encontramos, sí, que los hongos micorrízicos, en más de 50-100%, los calambicunarum, la Chemia muscoides, y la cobertura se va a dar a este nivel. Pero lo pone como principio, siempre se ve de izquierda a derecha. Quiere decir que lo más importante que debemos ver es el hongo micorrízico. Ahora, en ese momento, el trabajo que estábamos haciendo. Porque veamos el futuro que nos depara. Hay un nivel crítico, pasivo, indiferente y activo, pero veamos el nivel crítico. Nuevamente, bacterias y hongos, ¿no? Y el problema del sodio, ¿no?, que es necesario, lo utilizan los microorganismos, lo utilizan los componentes, los bichos, y que también está en las plantas, pero mayormente presencia de materia orgánica. Es crítico. Si no aplicamos materia orgánica a los suelos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos pedir esta relación hongos-bacterias si estamos aplicando herbicidas, pesticidas, ¿no?, insecticidas, ¿no?, y encima fertilizando sintéticamente a diestra y siniestra? ¿Cómo piensas que vamos a avanzar? Entonces, el futuro. Es crítico el futuro si no le damos importancia a la materia orgánica, a esta relación de bacterias-hongos que va a coadyuvar la capacidad de intercambio catiónico, va a ser agregados, mejorará el pH, ¿no?, mejorará la textura y todo esto. ¿Por qué? Este es el trabajo de ecuaciones estructurales, donde siempre se ven las variables, las diferentes que van a interactuar, pero lo más importante, las de riesgo, las críticos, ¿no?, las de valor crítico. Bien, esto ha sido la importancia que hemos querido hacer dentro de estas características, realzando la investigación que hacemos en nuestra Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, así silenciosamente, pero tomando como batuta, como frase, ¿no?, importante: imitemos a la naturaleza. Una biomímesis o biomímesis que es necesario recalcar en estos tiempos. Muchísimas gracias.